Fíjate, había mucha desinformación, incluso Camaño contribuyó a eso. Cuando Camaño manda a Melvin Mañón, Ya. lo primero que le dice, prohíbe, es que Contacto con los corecatos. con los corecatos. Esa lucha En el comenzó centro de Santiago. como una protesta por la ocupación militar de la UAS. Fue muy diferente a la del año 71, que era por una cuestión interna, sino que fue por una cuestión puramente política. Yo sí creo que el hecho de que se mantuviera una lucha continua aportara a la democracia que tenemos hoy día. Los corecatos, que en realidad se trataba de los comités revolucionarios Camilo Torres en República Dominicana, se formaron como parte de un movimiento cristiano revolucionario al inicio del proceso democrático en República Dominicana. Fueron ideas progresistas al interior de gente de fe en la Iglesia Católica, que no tenían la misma posición conservadora que mantuvo la oficialidad de la dirección católica en nuestro país. Aunque estaba el Concilio Vaticano II, estos inquietos jóvenes revolucionarios formaron estos comités que recogían de alguna manera la indignación y el deseo de rebelión del cura Camilo Torres, que se convirtió en guerrillero en Colombia y que representó, digamos, una opción foquista prácticamente para el movimiento revolucionario en América Latina. Hablo de los corecatos porque tengo conmigo aquí en este estudio a Narciso Ramírez. Ramírez Ulloa es un educador de Santiago que estuvo vinculado con el movimiento progresista desde joven en la iglesia y fue miembro de la dirección nacional de los corecatos. Nosotros hemos entrevistado a varias personas vinculadas con este movimiento, pero no habíamos tenido la oportunidad de hablar con una persona de la dirección nacional de los corecatos, pero que estaba en el Cibao. Y Santiago fue un centro muy importante, porque Santiago es Santiago y porque allí estaba también la conferencia episcopal con un periódico, estaba la Pucamaima y todas las instituciones que se crearon como parte de un movimiento también empujado por la Iglesia Católica. Le agradecemos a Ramírez Ulloa, a Narciso, que está con nosotros, y me gustaría conocer cómo es esa vinculación del movimiento cristiano con estas ideas de hacer un proceso revolucionario ayudado por las ideas cristianas. ¿Cómo es que se crean los corecatos o cómo tú entras al movimiento corecato, que eran cristianos comprometidos? Bueno, primero. Yo era muy joven, yo apenas tenía 16 años, camino a 17 años en esa época. Yo había escuchado de los cristianos comprometidos, que fue un grupo, de ahí se salió el grupo fundador de los corecatos. Es decir, que como tú decías, estaban muy imbuidos en esas ideas del Camilo Torres. Y por eso se tomó el nombre del Comité Revolucionario Camilo Torres, que salen a la luz pública el 15 de febrero de 1970. O sea, que harían ahora 53 años. A la luz pública, pero se mantuvieron en la clandestinidad durante un largo tiempo. Sí. Cuando yo digo la luz pública, que se da a conocer que hay una organización política ya formal, Corecato, en el 15 de febrero de 1970, y hay figuras que aparecen públicamente. Pero, por ejemplo, en la Revolución de Abril de 1965, ya hay parte de un movimiento cristiano comprometido. Sí, que vienen de la Juventud Revolucionaria Social Cristiana. Ya, esos son los que en algún momento les llamaron social pistolas. Exacto. Pero que eran jóvenes cristianos revolucionarios. Correcto, que rompen con el Partido Revolucionario Social Cristiano y comienzan todo un proceso de búsqueda. Hay un grupo que forma eso, los cristianos comprometidos, y surgen los corecatos. Bien, pero los corecatos
se convierten en corecatos de la base y corecatos de la dirección a partir del año 70. No. Eso ocurre a los años 77 a 78. Ya, pero vamos entonces a hablar de los corecatos que van a reunirse con Camaño en Cuba, que tienen unas alianzas y que crean toda una estructura bajo la dirección de Miguel Coco en Santo Domingo para prepararse para esa llegada de Camaño a República Dominicana. Sí, correcto. ¿Quién te integra a ti a los corecatos en Santiago? Bueno, quienes nos visitan en Santiago originalmente fueron Miguel Coco y Rafael Camilo. Fueron Bien. los que sostuvimos una serie de reuniones en los meses de marzo, abril. En algún momento fue Carlito Pimentel, pero las reuniones se hacían. Nosotros éramos un grupo alrededor de 12 jóvenes. 12 jóvenes. Sí. ¿Quiénes eran? Entre esos jóvenes, ¿quiénes estaban? Bueno, uno de los más conocidos era Pincien San. Rafael Sanben. Pincien Rafael Sanben. Sí. Estaban otros jóvenes de los barrios. Danilo Tavares, que luego migró a Estados Unidos. En fin, la sede, vamos a decir, la base central era el barrio Mejoramiento Social. Elegido, esa zona ahí. ¿Y qué le plantean Miguel Coco, Carlos Pimentel y los que van a Santiago a ustedes? Sí, para la organización. Llevan un partido político. Sí, llevan un documento que le llamaban documento ideológico. Ya. Un documento que estaba reproducido por mimeógrafo, sí. Donde estaba como un resumen de lo que eran los corecatos, tomando la idea fundamentalmente de lo que Camilo Torres llamaba el Frente Popular, donde el trabajo fundamental se hacía en los barrios populares, por eso Frente Popular, y también en otras esferas donde también había tenido la Juventud Revolucionaria Cristiana, en los liceos, en la universidad, en la UAS. Entonces, así fue que... ¿Y cómo te comprometes tú que te lleva hasta la Dirección Nacional de los Corecatos desde Santiago? Bueno, porque el trabajo fue creciendo. O sea, esos 12 apóstoles fueron aumentando la membresía la presencia del grupo. Sí, nosotros teníamos presencia en los barrios principales de Santiago, de todos los barrios que estaban diseminados por la ciudad. Creando células que eran de entre 3 y 5 miembros. También una cosa que nos permitió sobrevivir, yo digo, fue la compartimentación. Se usaban muchos seudónimos. Sí. Y se compartimentaba información. Sí. Por ejemplo, tú tuviste información de las reuniones con Camaño y los planes de los palmeros o los comandos de la resistencia unirse con los corecatos. Sí, pero muchos años después. O sea, hablamos del año 75, 76. Ya. Pero aquí los corecatos en la capital tenían casas especiales, sí, claro, en donde habían ido acumulando armas, habían las llamadas casas de seguridad. Casas de seguridad. Donde se guarecían determinadas personas o se tenían esas cosas. Pero también los corecatos tenían presencia en Puerto Rico. Sí. Y hubo acciones en Puerto Rico. Te voy a decir, la información, yo tuve acceso en la medida que fui pasando a otras instancias superiores. O sea, de pasar de una dirección provincial en Santiago a un comité regional con responsabilidades. Ya yo tenía responsabilidad en Bonao, en Salcedo, San Francisco de Macorís, que eran los puntos. En Mao también teníamos. Entonces, a medida que entraba a una instancia superior, también las informaciones eran. ¿Y tú conocías la Dirección Nacional de los Corecatos? Tú sabías que Miguel Coco era el principal dirigente. Desde el primer momento. Desde el primer momento. Pero además estaba Rafael Camilo, Alejandro González Pons, Rafael Tomás Carvajal, Ángel Matos,
Es decir, había un grupo de gente Sí. importante. Roberto Casá. Bueno, pero ya Casá y un grupo entran ya en el 77, realmente. No, pero ellos son los que formaron una comisión de educación Sí, de los Corecatos. sí, pero ellos estaban, ¿cómo te voy a decir? Y en esa comisión estaba Carlos Julio Báez Evers. Sí, pero ellos estaban desde fuera, o sea, era una comisión como adjunto, o sea, donde no había el nivel de compromiso de los demás De los miembros. Es decir, eran una comisión de educación que no tenía responsabilidad de dirección. Exactamente. Roberto Casá, Carlos Julio Báez Ever, Alejandro González Pons. Sí, pasan a tenerla. Carlos Pimentel. Sí, pasan a tenerla cuando surge, como te decía, tras batidores, en el 77-78, que comienza a haber la división. Pero eso es después de la llegada de Camaño. Sí. Bueno, ¿qué pasa con Santiago cuando Camaño llega? Bien. ¿Y qué hace la dirección de los Corecatos? Bien. Recuerdo bien que se hizo un volante. Celedonio Jiménez me habló de eso y también hablé con Mercedes, sí. Leo Mercedes, sí. Que era parte de la dirección y estuvo en Cuba llevando una carta de los Corecatos a Camaño. Correcto. Bien. En ese momento se hizo un volante de amplia difusión, confirmando que Camaño estaba aquí, porque el pueblo dominicano estaba ajeno. Mucha gente creía que Camaño lo habían matado, que había desaparecido. Perdieron, al perderse el rastro, entonces ese volante daba a conocer. Pero era el momento en que iban a salir a utilizar las casas de seguridad. Sí. Miguel Coco aparentemente... Pero voy a eso. A ver. Entonces, hubo un plan de apoyo a Camaño. A Camaño, la llegada de Camaño sí. y los guerrilleros. Por ejemplo, a mí me dieron instrucciones de conseguir medicamentos, antibióticos, analgésicos, toda una serie de cosas con mira a eso. En otros compañeros estaban manejaban el asunto de las armas, o sea, por ejemplo, eso se habló de eso y que no se pudo concretizar porque el cerco militar era impenetrable, o sea, no había manera de romper el cerco para poder seguir la trayectoria que tenía Camaño en la montaña. Claro, para el Estado no fue ninguna sorpresa porque Balaguer tenía información, de primera mano, y los organismos de seguridad tenían información de primera mano de todo lo que estaba pasando. Exacto. Pero, obviamente, de acuerdo con el testimonio de Celedonio Jiménez, Max Puy lo llamó y le dijo, Camaño está aquí, un día de madrugada. Y se desapareció Miguel Coco. Nunca más volvió a aparecer. Las casas de seguridad no funcionaron. Exacto. No hubo ningún tipo de acción de apoyo. Bueno, lo único que se fue en febrero, cuando llegaron, fue el 2 de febrero. Fue lo único que se nos dijo, que se iba a buscar la manera de darle un apoyo rompiendo el cerco y llegar hasta allá. Pero eso, nada de eso se concretó. Bien, pero... Porque, fíjate, había mucha desinformación, incluso Camaño contribuyó a eso. Cuando Camaño manda a Melvin Mañón, lo primero que le dice, prohíbe, es que contacto con los Corecatos. Con los Corecatos. ¿Tú entiendes? Es como contactar a los militares constitucionalistas, a otras personas, y se veía eso que no era un plan que Camaño venía pero igual cuando cuestión envió de meses. a Manuel Matos Moquete ocurrió lo mismo. Ah, claro, a Manuel lo detienen en el aeropuerto. Sí, pero yo no me explico cómo ese señor viene con una maleta con dinero y con cosas que no podía justificar también, porque él trajo mucho dinero en esa maleta, cuando a él lo detienen. Y ustedes como Comité Revolucionario Camilo Torres, en esos años 70, 73, ¿recibieron algún apoyo de sacerdotes, obispos, gente que tuviese, digamos, observando lo que estaban haciendo estos jóvenes cristianos comprometidos? Sí, claro que sí, claro. ¿Se puede hablar de eso? Yo pienso que sí. Vamos a ver.
Cuéntanos. Sí, hubieron como, yo te hablaba, te puedo decir nombre, ¿verdad? De gente Sí, conocida. claro, por supuesto. Por ejemplo, Darío Tavera. Darío Taveras, Que, misionero del Sagrado que Corazón. incluso había viajado a Chile, donde se constituyó una organización de sacerdotes por Ya. el socialismo, algo así se llamaba. Él fue superior de los misioneros del Sí, Sagrado Corazón. años después. Sí, Sí, años después. años después. Entonces, esa época, los mismos recintos religiosos se utilizaban para compañeros que estaban perseguidos. En clandestinidad. En la clandestinidad se llevaban también a esos sitios. El mismo Monseñor Roque Adame nos dio un apoyo en la lucha que tuvimos en el 73 también, cuando vino Camaño en la Universidad Católica Madre y Maestra. Sí, Roque Adames. Sí, sí, él sobre todo nos brindaba informaciones que nosotros no conocíamos. Incluso nosotros hicimos, me voy a meter en el tema de como es 73 de la... Sí, sí. Porque De Camaño y la guerrilla. sí, lo que pasó en la Ucamaima. ¿Qué pasó? En la Ucamaima había habido un movimiento estudiantil en el 71, pero eso era demandando participación estudiantil. Querían una especie de cogobierno como la UAS y lógicamente fue rechazado. Ellos tomaron un edificio del edificio de administración y tuvieron ahí como 2 semanas y eso no pasó de ahí. Pero lo de nosotros fue diferente, porque ya habían distintos grupos, casi todos los principales grupos de izquierda tenían grupos estudiantiles dentro de la Madre y Maestra. Dentro de la Madre y Maestra. Sí, el MPD, bueno, lo que era Fragua aquí, MPD, Líneas Rojas, el PRD, los camilistas, que llamábamos así, movimiento camilista en la Ucamaima, y se hizo una huelga de hambre que duró alrededor de 6 días en la iglesia de la Altagracia. Se ocupó la iglesia de la Altagracia y se hizo una huelga. Era el centro de actividades, sí. La iglesia. Esa lucha comenzó como una protesta por la ocupación militar de la UAS. Fue muy diferente a la del año 71, que era por una cuestión interna, sino que fue por una cuestión puramente política, en donde la lucha en la Ucamaima se vio como un centro de agitación a nivel nacional en medio de un país que está ocupado militarmente. Entonces, fue muy preocupante lo que estaba pasando allí en la Ucamaima. La Ucamaima cerró en ese proceso. Y expulsó a varios estudiantes, sí, a los líderes del movimiento. Primero expulsan 6, luego 20 y llegó hasta 105 estudiantes expulsados. Entre ellos, muchos estudiantes que estaban en el filosofado, que eran estudiantes de filosofía del seminario. Del seminario. Hay uno que hasta es obispo hoy, de esos. De los expulsados. Sí, aunque lo aceptaron de nuevo para darle las asignaturas que le faltaban por tutoría. Fue Ramón Benito Ángeles. Benito Ángeles. Sí, participó ahí. Bueno, él es el secretario de la Conferencia Episcopal en este momento. Participó activamente. Bueno, fue rector de la Universidad Ucatesi en La Vega. Perfecto. Estuvo ahí José Ramón Holguín, que hoy es viceministro. Sí. Era también de los misioneros de los Sagrados Corazones. Sí, de los belgas. Sí, participó ahí en la lucha en la Ucamaima. Entonces, se hizo esa huelga de hambre. Esa congregación se llama CICM. Ok. Sí. Se hizo esa huelga de hambre en la iglesia de la Altagracia. Como te dije, se convierte en un centro, el país entero. Dura 6 días. Resulta que nosotros no teníamos planes. Cogieron presos 4 de los dirigentes que estaban presos cuando eso, tuvieron 18 días presos. Estaba Pincien San entre ellos, estaba Valerio Lara Felipe, que era el representante del Pacoredo, estaba otro muchacho de la Línea Roja, que era de Esperanza,
Pacheco, Ya. apellido Pacheco. Había también PRDistas, porque tengo entendido que Sí. Felucho Jiménez estaba No, en ese Felucho grupo. fue la del 71. Fue la del 71. Es la confusión que tiene Agripino. En la página 161 y adelante, él, de su memoria, De su memoria, él sí. confunde los dos escenarios. Los dos escenarios. Sí, Ya. sí. Ya. Él que lo Entonces no es confunde. así. No. Estos fueron las dos manifestaciones Sí, diferentes. lo del 71. Uno por un tema interno y el otro por una cuestión política. Ya. Que es exacto. Entonces, recuerdo un domingo, ya la huelga de hambre iba para una semana. Un domingo en la mañana, quedábamos como 4 personas en el comité de trabajo que se llamaba, de dirección. Quedábamos 4 personas y nos llama Monseñor Roquedame. Monseñor Roquedame era el obispo de Era Santiago. el obispo de Santiago. En sí. ese momento. Nos llama y vamos a su casa, cuando eso era en la casa vieja que quedaba en la 16 de agosto con General López. Y sentado ahí delante de él en su oficina, muy preocupado, nos dice que nosotros debemos levantar la huelga de hambre. Porque él tiene unas informaciones que le había brindado quien era el secretario de Interior y Policía, que era muy amigo de él, que era de Santiago, el general Méndez Lara. Que Méndez Lara lo había visitado el sábado y le había puesto en auto de el llamado Plan Águila Feliz. Águila Feliz. Sí. El Plan Águila Feliz tuvo 2 etapas y era la ultraderecha para salir de Balaguer, matar a Balaguer. No simplemente un golpe de Estado, sino matar a Balaguer. Y que se habían colocado bombas en el edificio del Centro de Estudiantes de la Ucamaima, en los sanitarios, que iban a explotar. Y paralelamente a eso, se iba a ametrallar a los jóvenes que estaban en la iglesia de la Altagracia. En la iglesia de la huelga de hambre. Sí. Por eso Monseñor Roquedame pedía que levantaran la huelga para evitar que se produjese una tragedia. Correcto. Para tumbar a Balaguer. Correcto. Y abrió una vía de negociación con Agripino Núñez. Nos pide que nosotros andábamos en un vehículo, los 4, un Volkswagen, por cierto, que debíamos irnos a La Vega para que le tratáramos esos temas a Monseñor Flores, que era el obispo de La Vega. Ramón Antonio Flores. Porque él no se atrevía a hablarle por teléfono porque su teléfono estaba intervenido. Y además porque Monseñor Flores era en ese momento el presidente de la Junta de Directores de la Ucamaima. Ya él había hablado con Flores y Flores nos estaba esperando. De ahí, de esa reunión con Monseñor Roquedame, ustedes se fueron cogimos a La Vega, hablamos con Monseñor Flores, le explicamos todo eso. Entonces él nos dijo, bueno, váyanse al centro vocacional y nosotros nos vamos a comunicar con ustedes. Así hicimos y ellos concertaron una entrevista con Agripino. Agripino aceptó juntarse con un miembro del comité de trabajo. Del comité de trabajo, sí, que encabezaba la huelga. Sí. Y le plantea que él nos ofrecía sacarnos del país para preservar nuestras vidas. Las vidas de ustedes. Sí. Porque Agripino estaba informado ya de la operación Águila Feliz. Correcto, correcto. Entonces, ¿que dónde queríamos ir? ¿Si a México o hacia Estados Unidos? Y por supuesto, nosotros rechazamos el salir del país, pero vimos, por la confianza que teníamos en Roque Adame, que no era un invento, que no era una forma... ¿Ustedes confiaban más en Roque Adame que en Agripino? Claro que sí, claro que sí. Bien. Entonces, decidimos levantar la huelga. Ya. Levantar la huelga. Así se levantó la huelga. Y entonces se creó una comisión integrada por don Héctor Inchausti y Cabral, ya, por Ramón Pichardo, que era el decano de estudiantes, y José María Hernández, ya, el esposo de Sonia Guzmán, Sonia que era el Guzmán, director de la carrera de Derecho. ya.
que se nos iba a entrevistar para evaluarnos de los 105 expulsados, a cuales se iban a reintegrar reintegrar en la universidad. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Narciso Ramírez Ulloa, que fue miembro de la Dirección Nacional de los Corecatos. Volvemos en un momento. Bien, Narciso, me interesa, obviamente hemos hablado de este fenómeno y de este episodio de Águila Feliz, la huelga de la las dos huelgas en la Pucamaima. Monseñor Agripino Núñez Collado fue siempre el rector de la universidad, el obispo de Santiago era Roque Adames, pero el movimiento Corecato siguió desarrollándose y no se quedó en el ámbito universitario. Pasó la guerrilla de Camaño, los Corecatos siguieron, se fundó el Partido Socialista. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dividió los Corecatos? ¿Fue esa división de la base y la dirección lo que mató finalmente a los Corecatos? ¿En qué grupo tú quedaste? Bueno, te voy a responder lo último, que es lo más fácil. Yo quedé en los Corecatos de la dirección. Ah, tú quedaste en los Corecatos. Ah, porque tú eras de la dirección. Sí. Nacional. Yo entré, como te había comenzado a decir, en el año 1979, en noviembre, después del ciclón David. Ahí, la primera reunión que yo asisto, donde se me recibe como, se nombraron también otros miembros, porque se amplió un poco, eran 4 personas nada más. Lo que quedó de los comandos de la resistencia y de los Corecatos. Y de los Corecatos. 4 personas. Ya. Entonces, nos integraron. Pero ya se llamaba Partido Socialista. No, todavía, no. ¿Todavía? No. Corecato. Corecato. Incluso una persona que vivía en los Estados Unidos, que está vivo todavía, que se llama Eric Vicioso. Es muy familia de Chiqui. De Chiqui Vicioso. Pero ahí estaba Rafael Camilo, Roberto Casá, sí, Alejandro González Pons. Entonces, fíjate, la dirección en ese momento determinado era Miguel Coco, Max Puig, Mario Velázquez y ¿quién era el otro? Y Héctor Otero. Sí, Héctor Otero. Era la dirección. Héctor Otero murió, era un médico. Sí. Murió cuando la pandemia, creo. Bueno, y había estado entrenando en Cuba. Hubo muchos de los Corecatos que entrenaron en Cuba. Claro, que se desaparecían y nosotros muchas veces no teníamos explicación, lo que no estábamos... De ahí surgieron los palmeros. Entonces, ¿qué sucede? En esa primera reunión, ya de la dirección ampliada, porque se incorporaron nuevos miembros, Miguel Coco, al inicio de la reunión, dice que él quiere la palabra. Por supuesto, era el líder. Y nos dice que él renuncia a su posición en la dirección central, como llamaba, sí, y a su militancia de los Corecatos. Y que él se iba a retirar y no iba a participar siquiera en esa reunión. Le pedimos que por favor que se sentara para que explicara su posición. Que él no tenía que explicar nada. Se paró, recuerdo que andaba con un periódico, creo que era el Nacional, Última Hora, bajo el brazo, y salió de la reunión. Bueno, ya la reunión tenía un tema. La salida de Miguel Coco, su principal dirigente. Exacto, cómo reintegramos, logramos que él explique su salida y la posibilidad de que se reintegre. Entonces, ahí funcionaba la Comisión de Educación. Ya. Roberto Casá, Carlos Julio Báez, Carlos Pimentel. Entonces, ese grupo era el mejor, el más indicado, porque Miguel era el que lo había traído a la organización. Ellos eran intelectuales. Intelectuales, y de lo que habían producido incluso los libros, República Dominicana, Capitalismo Dependiente, Alternativa Política,
la crisis, la izquierda, la confusión ideológica, todas esas obras que se habían, y eran lo que sustentaban el periódico que se llamaba El Socialismo. El Socialista. Hacia el Partido Socialista, como se llamaba. Pero ahí en ese grupo se veía Víctor, Sonia Silvestre, sí. Había mucha gente también del mundo del arte. Del arte, sí. Muy comprometido. Vitico, yo lo he reivindicado porque nada más lo han visto el aspecto de artista, pero Vitico fue un gran luchador social y político, que arriesgó su pellejo en muchas ocasiones. Bueno, entonces esa comisión comienza a reunirse con Miguel Coco, pero el hombre no cede, dice que no va a volver, que él va a seguir imprimiendo el periódico, los libros y eso, que nos va a reconocer una parte del dinero del capital de la empresa, porque ya está la editora Alfa y Omega ya ahí donde funciona actualmente, porque Alfa y Omega, ¿tú sabes dónde comenzó? Detrás de la casa de Balaguer, en un sótano. Estaba la editora Alfa y Omega de los Corecatos, una imprentica. Siempre se dijo que Alfa y Omega se fundó con los recursos recaudados por los Corecatos en Puerto Rico. No, eso no es cierto. No es cierto. No es cierto. Hubo una partecita, o era esa imprentica que funcionó ahí. Es una callecita que queda atrás del bungalow donde vivió Balaguer. Sí. Por detrás. Sí. En el sótano, ahí estaba. Yo lo que tenía una prensita, una cosa, era una imprenta para imprimir volantes y folletico y cositas. Y eso fue el aporte que hizo los Corecatos y algunas otras cosas. Quien a través de quien Miguel consigue financiamiento es su hermana querida, Patricia, se casa con Horacito Álvarez, el dueño de la Pesicola. Y por ahí fue que vinieron los recursos. Para Alfa y Omega. Para Alfa y Omega. Rentaron ese edificio, no era propiedad. Y no sé, fue bajo préstamos que ellos garantizaron, etcétera, etcétera, y esa empresa fue creciendo. Se utilizó como un tema entre los Corecatos de la base y de que como que Miguel se había adueñado y apropiado de todos esos bienes, pero eso es mentira. Eso no es cierto. No es cierto. Pero no es cierto. Se divulgó siempre, esa fue una versión. Eso no es cierto. Yo lo conozco eso de primera mano porque yo fui de los primeros que fui a ver incluso ese local cuando Miguel. Pero fue un negocio de impresión importante que jugó un rol importantísimo. Claro. Y al que acudió el profesor Juan Bosch para la divulgación de sus libros del periódico Vanguardia del Pueblo, que era el periódico del Partido de la Liberación Dominicana, fundado en diciembre de 1973. Sí, todos los miércoles a las 6 de la tarde, los talleres de Alfa y Omega estaban dispuestos para Vanguardia del Pueblo. Ya. También ahí se fundó el Nuevo Diario, que fue un periódico que surgió de la renuncia de un grupo de periodistas encabezado por Juan Bolívar Díaz, de la dirección del periódico El Sol, y finalmente terminaron haciendo el Nuevo Diario en Alfa y Omega. Sí, y utilizaron incluso el local de Alfa y Omega como redacción en la José Contreras. Sí, en la segunda planta. En la segunda planta. Cuando el Nuevo Diario sale de ahí, viene el periódico Ya. Luego surgió el periódico Ya, que era un periódico dirigido por Uchi Lora. Exacto. Otro salvado de alguna manera por Monseñor Roque Adames, correcto, según su propia confesión en una entrevista que le hice aquí. Así es, así es. Bien. Entonces, como para retomar el tema, esa comisión, Miguel Coco no regresa, y entonces lo que se decide es ampliar más la dirección central, incorporando a los miembros que habían sido de la Comisión de Educación. De la Comisión de Educación. No mencionamos a Alejandro González Pon. Alejandro González Pon lo mencionamos, okay. Sí. En la Comisión de Educación estaba Roberto Casá, Luis Gómez Pérez, que estaba como un colaborador. Sí. Estaba Carlos Julio Báez, Evers, Otto Fernández y Alejandro González Pon. Correcto. Entonces ellos pasan a formar parte de la dirección central. Ya. De lo que serían los Corecatos de la dirección. De la dirección. Entonces, ¿cuál era la gran... ¿qué era lo que qué fue lo que nos separó? La discusión exactamente. Fue una discusión que los dividió. Que nos dividió. ¿Cuál fue?
que los corecatos de la dirección lo que planteaban era que el paso a la vida pública de todos los miembros de la organización se hiciera paulatinamente, que incluso se dejaran todavía usando los nombres seudónimos para salvaguardar una serie de gente. Y ellos dijeron que no, que había que éramos foquita, que eso era reminiscencia foquita. Y que había que mantener la clandestinidad. No, que lo de la base que no, que había que ir para la calle. Que había que ir para la calle. Sí, había que ir para la calle. Era abiertamente legalizar todo, identificar a todo el mundo. Exacto. Ya. Exacto. Incluso... ¿Y quién encabezaba la base? Bueno, ¿Quiénes encabezaban? Leonardo Mercedes. Leonardo Mercedes. Octavio Rivera. Octavio Rivera. Tavo. Ellos también, como tenían mucho, Celedonio estuvo ahí. Celedonio Jiménez. Ellos tenían mucha influencia en lo que se llamaba el Buró Obrero Sindical, que era Tavo el encargado. Sí. Llevaron ahí a Nélcida Marmolejo, Francisco Antonio Santos, sí, y todo ese grupo que estaba en la CGT. Se integró a lo que ellos llamaron Movimiento Socialista de los Trabajadores. Luego se convirtió ese grupo en el Movimiento Socialista de los Trabajadores, sí, MST, sí, que lo dirigió Leo Mercedes con Octavio Rivera, que eran los principales dirigentes. Sí, así es. Ya. Así es. Y entonces nosotros hicimos en febrero-marzo del 78, hicimos la segunda Conferencia Nacional de Cuadros, que fue que aprobó todos los libros que se habían hecho y lo incorporó como, o sea, lo refrendó como documento, ya no de un grupo de intelectuales que aportaron eso, sino como segunda Conferencia Nacional de Cuadros. Ahí participamos alrededor de 20 personas que habían venido, habían venido de la resistencia, de los comandos de la resistencia, lo conocimos ahí por primera vez. Hubo una asamblea que se hizo pública también, muy importante, en el Instituto Espaillá Cabral, donde ahí participaron, ahí había gente que se sorprendían que eran corecatos. Esta señora Saiter, la viuda de Josefina Saiter, era la viuda era una militante de los corecatos. Sí. Sonia Silvestre, Víctor Vito, ahí nos vimos todo el mundo en esa. Porque también se dijo, bueno, pero los que ya somos conocidos, ¿por qué negarlo? Y mejor hacer una... Y se hizo en el Instituto Espaillá Cabral, en la Avenida Independencia. Sí, en el salón de conferencias de ellos, un domingo en la mañana. El Centro de Oftalmología. Se hizo esa reunión, pero nosotros habíamos hecho la segunda conferencia de cuadros, fue ya una cosa más cerrada, que como te dije, refrendó. ¿Y qué participación tuvieron ustedes en el proceso electoral del 78? Pues tú me estás hablando de una conferencia que ocurrió en el mes de marzo, sí, pero en mayo hubo elecciones. Sí, nosotros publicamos un análisis de coyuntura que se llamó La crisis de la izquierda y la confusión ideológica. En definitiva, nosotros estábamos de acuerdo con la tesis de Bosch de que ese era un matadero electoral, que no teníamos nada que buscar, que fue otra diferencia con los corecatos de la base que llamaron a voto crítico por el PRD. Ya. Sí. Y Miguel Coco finalmente se integró al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Se pudo reunir con ustedes para tomar una decisión? No, ya. ¿Qué pasó? Bueno, hubo una asamblea pública en Cipros. Al Centro de Promoción Social Cipros. Donde participaba un grupo bastante numeroso. Pero Cipros lo dirigió siempre Max Puig. Sí, pero él fue a esa reunión. Y Onofre Rojas después. Y Guadalupe Valdés. Con un objetivo muy claro. Él llevó una carta. ¿A una asamblea? Sí, y la repartió. Pero ya le había renunciado. Exacto, pero él tenía el deber de explicar alguna vez por qué él renunciaba. Entonces, en esa supuesta carta, él lo que hace es condenar a una serie de gente, lo acusa de traidor, a otro lo acusa de una cosa y otra de otra. ¿Y a quiénes acusaba él? ¿De los miembros de la dirección? Sí, ¿de los corecatos? Sí. Entonces, nada, ¿pero de qué? Se le mandó a callar. ¿Contemporizar con Balaguer? ¿O con quién? Bueno, ya estaba con unas relaciones muy estrechas con don Guaró Liranzo. Ya, pero eso era, pero la relación era con Bosch y con el PLD. Sí.
Pero él mantenía relación con Guaroa. Sí. Ya. Sí. Con Guaroa. No, él no conoció a Guaroa cuando el Frente Patriótico. No fue ahí que lo conoció, fue de antes. Había una relación. Ya. Porque, Es muy probable que haya sido Miguel Coco el gestor del Frente Patriótico. claro, ellos dicen que Danilo Medina no tuvo nada que ver con el Frente Patriótico. Si tú coges las fotos y el video del acto donde se hizo se firmó públicamente el Frente Patriótico, tú vas a encontrar a Miguel Coco detrás de Juan Bosch con un folder corriente. Ese discurso que leyó Juan Bosch, que fue de una cuartilla, se escribió en Alfa y Omega, donde participaron Euclides Gutiérrez, Miguel Coco y creo que Temo Montá. Fueron los que redactaron eso, lo que Bosch leyó. Lo que Bosch leyó. Pusieron a leer a Juan Bosch. Pero quien tiene el folder Es Miguel Coco. Sí, y detrás de Balaguer está Guaroa Liranzo. Es decir, que Miguel Coco fue, de alguna manera, con Guaroa, el representante de Bosch, y Guaroa representando a Balaguer. Para que finalmente el PLD pudiera ganar las elecciones en segunda vuelta. Sí, señor. De 1996. Porque cuando luego, en el 2000, que Danilo pierde, quienes van a la Máximo Gómez a pedirle a Balaguer por la segunda vuelta. Por la segunda vuelta, claro que sí. ¿Quién fue? Fue Miguel Coco, Euclides Gutiérrez y este muchacho que era el secretario general. Lidio. No, Pérez. José Tomás Pérez. Ellos tres fueron. Danilo nunca participó en eso tampoco. Y ahí están las fotos. Cuando ellos se desmontan en la Máximo Gómez, que van a hablar con Balaguer. Y Balaguer le dijo como que ya es muy tarde. Que ya era muy tarde. Ya Hipólito había amarrado la chiva. Sí. Y quien lo ayudó a amarrar la chiva fue Guaroa Liranzo. Ya. Es decir, que ustedes fueron testigos entonces, observando lo que hacía su principal dirigente, o que había sido su principal dirigente, como parte de Corecato. Sí. Y él no les dio una explicación de las razones por las que él dejaba los Corecatos. No lo voy a decir. Él abandonó las ideas socialistas. No, él se mantuvo y creó un mecanismo. Que fue el PLD. Pero él no entra al PLD hasta el 2004. Porque él decía, a mí mismo me dijo él, que él no necesitaba ser miembro del Comité Central del PLD. Porque él tenía a Juan Bosch. Él era el editor de los libros de Bosch. Y a Leonel y a Leonel también. Yo conocí a Leonel Fernández en Alfa y Omega, que fue a llevar las correcciones de su libro, que fue la tesis el delito de opinión pública. El delito de opinión pública. Yo vi la tesis en la UAS. Que era el composer, ¿tú te acuerdas? Que quien manejaba el departamento de composición de Alfa y Omega era el cuñado de dominicano, Cano González, hermano de Minerva, la esposa de Miguel. Yo estaba en la oficina con Miguel cuando llegó Lionel en su famoso Volkswagen. Cepillo, en el cepillo azul. Cepillo, con su paquete de cosas que ya le había hecho las correcciones para que Cano ya la pusiera definitiva para la publicación del libro. Pero qué raro, porque el libro de Leonel Fernández se publicó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La decisión de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS, que examinó la tesis de Leonel, recomendó la publicación de esa tesis. Pues la publicó la UAS. Leonel fue mi profesor, yo había sido... Pero yo estaba ahí y yo no sé conocía el libro. El destino final, pero yo sé que él fue, e incluso Miguel nos presentó, mira, ¿Y Miguel no le pidió a los Corecatos integrarse al PLD? No, en un momento determinado él planteó que debían, pero él no lo hizo tampoco. Él entra cuando Leonel vuelve al gobierno en el 2004, cuando el PLD vuelve al poder. Ya. Entonces, todo porque él dijo, él se creía una gente que estaba por encima del bien y del mal, que él no se equivocaba. Miguel Coco. Sí. Sí, pero de todos modos, él tenía... Incluso nosotros, porque después nosotros... Una decisión política. Nosotros nos distanciamos un poco, pero nunca nos rompimos las relaciones amistosas ni nada de eso. Y yo discutía eso. ¿Y por qué tú no entras al PLD? Yo no necesito. ¿Qué voy a buscar ahí?
le decía a él. Bueno, Miguel Coco mantuvo siempre una colección importante de armas. Por ejemplo, Sí. él tenía el fusil de Camaño, él tenía... No, el de Camaño no. El de Camaño no lo No, tenía. el de Camaño lo tuvo Bochán Javier. Bochán, Sí. y luego pasó a mano de Soto Jiménez. Y Soto Jiménez, según él dijo, lo entregó al bélico de las Fuerzas Armadas. Al material bélico. Al material bélico. Ya. Que era un AR-15 Un AR-15. ese era que el fusil había quitado a un soldado norteamericano. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Narciso Ramírez. Volvemos en un momento. Narciso, la izquierda dominicana siempre estuvo dedicando tiempo para procesos unitarios. Pero en el caso de los corecatos, yo todo lo que veo es que los corecatos se fueron fortaleciendo, pero al final se fueron desintegrando. Y cada quien tomó su rumbo. ¿Qué pasó con el tema de la unidad de la izquierda y los corecatos? Mira, el amigo Nelson Marte publicó en estos días un artículo donde él dice que hizo una transición de la izquierda estéril hacia a la democracia posible en la República Dominicana, hacia lo que podía llamarse eso. Sí. Yo creo que esa es parte. La izquierda dominicana, y tú tuviste un invitado aquí, no recuerdo quién fue, que señaló que la izquierda nunca ha sacado un diputado en este país. Si haya habido un izquierdista diputado es porque un partido mayoritario lo lleva en su boleta. Sí, claro. El único partido, el Pasó único país de América con Latina. Luz Eneida Mejía, de San Cristóbal, que fue por el Frente Amplio, creo que fue la primera. Sí. Y luego ya han aparecido casos como Fidelio de Pradel y otros más que han llegado. Bueno, ellos estaban en un proceso de diálogo, como 20 grupos, y yo no sé qué pasó. No, pero yo me refiero a los procesos unitarios en aquel momento. De los corecatos. Ustedes, los corecatos, ¿qué hicieron? Mira, porque ahí estaba Fafa Tavera, luego surgieron otros movimientos. Bueno, porque fíjate. Surgió el núcleo comunista de los trabajadores. El MST participó en una alianza con Fafa, y que se fue fusionó. El bloque socialista. El bloque socialista, sí. Y eso no fue a ninguna parte. ¿Por qué? Porque, primero, no tenían un objetivo, un norte, donde la pequeña burguesía salía, todo el mundo quiere dirigir, Fausto. Pero los corecatos tenían claro hacia dónde iban en un proceso político. ¿Qué querían? Establecer el socialismo. Sí, claro. La justicia social. Sí, claro. Y había las condiciones para eso en República Dominicana. Pero entonces venían ahí todas estas cosas que yo te estoy diciendo, las cosas personales. ¿Había formación en la izquierda como para asumir la dirección de un país? No lo creo. No lo creo. Lamentablemente. Acontecimientos como la guerrilla de Manolo, luego 10 años después la guerrilla de Camaño. El secuestro de Crowley, las políticas del movimiento popular dominicano, lo mejor al campo, tumbar a Balaguer. Sí, golpe de Estado revolucionario. Todo aquello contribuyó con que finalmente se estableciera un gobierno democrático. En el debate de Bosch y Balaguer y José Francisco Peña Gómez. Yo no creo que eso... Yo sí creo que el hecho de que se mantuviera una lucha continua aportara a la democracia que tenemos hoy día. ¿Entiendes? Pero sería como un beneficio colateral de lo que no pudo ser, de lo que no cuajó y de lo que sí pudo haber ocurrido. Pero yo no creo que la izquierda estaba preparada para dirigir este país, realmente, no. ¿Y se justifica entonces que haya habido tantas personas sacrificadas, fusiladas, desaparecidas? Eso es lo triste. Torturadas. Eso es lo triste. Mutiladas. Eso es lo triste, Fausto. Esos son, como dicen en la guerra, de que esos son daños colaterales.
Y aquí tenemos cantidad de gente que murió por, por una República Dominicana libre, democrática, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y hoy día, a veces yo le digo a mis compañeros que ya tenemos esta edad, bueno, nosotros somos una especie en extinción. Y de paso aprovecho para reconocerte lo que tú estás haciendo, de rescatar esa memoria histórica, que no se pierda, porque aquí hay gente que nunca quiso hablar, nunca dejó nada escrito. Hay mucha gente que no ha querido hablar y de los que están vivos, de los sobrevivientes, y no quiere, se niegan. ¿Y por qué? ¿Tú entiendes? Ya. Pero el liderazgo democrático del país, para poner dentro de ese liderazgo a Juan Bosch y a José Francisco Peña Gómez, ¿cumplió con el rol que le correspondía? ¿Debemos tener la reverencia y el recordatorio permanente que se tiene sobre ellos? Mira, yo creo que José Francisco Peña Gómez fue más coherente. Y la táctica que él utilizó de usar los aliados, los famosos liberales de Washington, fue lo que dio al traste con Balaguer, las elecciones del 78, con Antonio Guzmán. Mientras vos decías que todas las elecciones eran un matadero, donde era el pesimismo que nos arrastró a nosotros también, a los corecatos, a eso, en ese momento. Lo arrastró. Sí, que decíamos que no, que eso era un matadero. Pero entonces la base de los corecatos tenía razón con el voto crítico. Ahí voy. Lo único que yo le critico es que no lo utilizaran para llegar a acuerdos. Acuerdos electorales. Con el PRD. Ya, pero ellos votaban críticamente, pero no se aliaban al PRD. Exacto, no era un acuerdo. Exactamente, no era ningún acuerdo. Era una cosa incondicional. Para salir de Balaguer. Para salir de Tengo Balaguer. entendido que esa era la posición de la base. Sí. Salir de Balaguer. Pero después de Balaguer, ¿qué hubo entonces? Un gobierno democrático que el exilio retornó al país, los presos políticos lo pusieron en libertad y se inició una ampliación democrática. Y luego volvió Balaguer. Volvió, pero volvió diferente. No. No fue igual. No fue diferente. No. A ver. La gente cambió. Él encontró un país diferente que no le hizo oposición porque lo habían matado. Toda esa playa de jóvenes, como tú dijiste, ya estaban fuera de la escena política, ya él no tenía necesidad. No fue que Balaguer cambió, Balaguer era el mismo. Porque sí, Balaguer sí fue un tipo coherente. Es decir, Barbarín Mojica, desde que él le dijo, bien, Blanco Peña, Barbarín Mojica y compañía, toda esa gente que estuvo posteriormente tratando de hacer vida democrática y que la hizo en la clandestinidad, murió en las condiciones en que murió porque Balaguer tenía la vocación de matar. Bueno, pero lo que te estoy diciendo, él encontró un país diferente. No tuvo esa necesidad, los famosos 10 años. Sí, pero a quien le entregó Balaguer el gobierno fue a Leonel Fernández. Y le dijo, estoy entregándole un país como si fuera un avión que está despegando. Sí. Algo así fue lo que hizo. No, que estaba en piloto automático ya arriba. Bueno, sí. Entonces, ¿y cuáles eran las expectativas? ¿De que Leonel iba a ser un gobierno diferente? Ya, pero lo hizo diferente. El primer gobierno de Leonel Fernández fue un gobierno que hizo lo que pudo hacer en ese gobierno. Era muy joven, tenía 41 años. Por eso, pero nosotros le exigíamos más, pero el más nunca llegó. Ya, pero ¿no crees que la izquierda pidió probablemente demasiado? Bueno, porque era una utopía, era un un idealismo. Sí, creo que sí. Había una alta dosis de todo eso, en eso. Ya. Sí, el infantilismo de la izquierda del que habló Lenin. ¿Ustedes no analizaron eso? Sí, claro. Incluso hubo una persona muy crítica de los corecatos. De los corecatos. Juan Isidro Jiménez Grullón. ¿Y Juan Isidro fue corecato? Escribió un libro que se llama El Camilismo. No, él escribió un libro sobre la falsa izquierda. No, y sobre el camilismo. Sobre el camilismo también. Sí, camilismo. Ya. Donde él señala una serie de críticas y cosas de eso. Ya. Que de otra persona que está en el saco del olvido, pero Juan Isidro
tenía muchas luces. Lo que pasa es que Juan Isidro también, y la historia aquí pesa mucho. Sí. Juan Isidro tuvo una participación muy destacada en el golpe de Estado. Sí, eso acabó contra el con él, profesor sí. Juan Bosch. Y Por eso una fue, cuestión personal. bueno, sí, pero eso tuvo un peso muy Sí, importante. sí, claro. Ya. Entonces, finalmente, ya para concluir, a ver, yo quiero, y quiero colocarte en el momento en el que tú estás en la Dirección Nacional de los Corecatos, Okay. en los años 70. Visto desde ese momento, todo lo que hizo la izquierda, o una parte de lo que hizo la izquierda, fue lo correcto para que el país avanzara y progresara y la gente tuviera libertad, prosperidad, economía, desarrollo. Bueno, es lo que yo te digo, el hecho de que hubiese una permanencia, ¿sí?, en esa posición, en ese pensamiento, yo creo que sí, Ya. sí. Sí. Y lo que yo le digo a mucha gente, hoy es muy fácil participar en política, no hay persecución. Nosotros para salir a pegar un afiche teníamos que esperar a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, a riesgo de que nos mataran. Ya no, ahora le dicen hasta barriga verde al presidente por la televisión, por las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero todo eso ese es un beneficio que es el producto de todas esas luchas, de toda esa gente que cayeron en el trayecto. Bien, Narciso, muchas gracias, muy agradecido con Narciso Ramírez Ulloa, que fue miembro de la Dirección Nacional de los Corecatos, fue miembro de la Dirección Provincial de los Corecatos en Santiago y se integró como una convocatoria de un grupo de gente, intelectuales, profesores, universitarios, revolucionarios, progresistas, que siempre obviamente desearon la prosperidad, el desarrollo del país y especialmente de los jóvenes. Muy agradecido por esta conversación, Narciso. Importante conocer el movimiento Corecato desde la perspectiva que tú lo viviste. Muy agradecido. Señores, muchas gracias por la compañía también en este diálogo. Esta entrevista la vamos a juntar con la de la que hicimos a Celedonio Jiménez y la que quisimos entrevistar a Octavio Rivera, pero lamentablemente sus condiciones de salud, no se lo permiten. Pero la entrevista que le hicimos al profesor ingeniero Leonardo Mercedes, sí, que fue miembro de la Dirección Nacional y cabeza en un momento de los Corecatos. Hasta luego.